Entonces, hoy nos toca hablar de los oficios de Cristo. Ya estamos desarrollando lo que es los temas de la cristología. Habíamos compartido anteriormente, primeramente, el Cristo de la Biblia, donde hablábamos de que el Cristo que nosotros creemos está realmente plasmado en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Después hablamos también de lo que es Cristo como uno en persona, dos en esencia, ¿verdad? Que hablábamos de su divinidad, pero también su humanidad, ¿verdad? Luego hablábamos también de los nombres de Cristo, ¿verdad? Que Jesús se le conocía como hijo de David y él mismo se autonombraba como hijo de hombre, ¿verdad? Y hablábamos también de los nombres de Cristo, y en la clase pasada estábamos compartiendo lo que es los estados de Cristo, ¿verdad? Que hablaba de su preencarnación, su encarnación y después su exaltación, ¿verdad? Que fue después de la muerte y resurrección, ¿verdad? Y hoy nos toca hablar, como dije, de los oficios de Cristo, ¿verdad? Y son tres los oficios que Jesús realmente cumple y que Él desempeña, que habla de Él como profeta, como sumo sacerdote y como Rey de Reyes, ¿verdad? Pero vemos que estos oficios realmente ya eran representados en el Antiguo Testamento en diferentes tiempos, ¿verdad? Por los hombres que Dios usaba, ¿verdad? Dios sabemos que usó a hombres como profetas, como sumos sacerdotes y también como reyes, ¿verdad? Todo eso Dios estableció, y a través de esos hombres que Dios elegía, dirigía a su pueblo, ¿verdad? Y hablamos para empezar acá dice, comenzando nuestro estudio, dice en nuestra lectura: así como Moisés fue el mediador del antiguo pacto, Cristo es el mediador del nuevo pacto. Un mediador es un intermediario, un mensajero entre dos partes, alguien que está entre contendientes, a veces mediando una disputa. Desde un punto de vista teológico, hay un mediador entre Dios y los seres humanos, como dice 1 Timoteo 2:5. Sin embargo, en el Antiguo Testamento había tres tipos de mediadores. Cada tipo era seleccionado por Dios para una tarea específica y capacitado para realizarla por medio de la unción del Espíritu Santo. Estos oficios mediadores eran profetas, sacerdotes y reyes. Entonces habla acá de que, como hablamos, hoy vamos a hablar de lo que es Cristo como rey, como profeta, como sumo sacerdote. Dios ya estableció esto también, estas funciones a través de los hombres que Él eligió, para que realmente por medio de ellos Dios podría gobernar, podría ser el sumo sacerdote y podría también ser el profeta, es decir, hablar a su pueblo a través de los profetas, a través de los sumos sacerdotes. Sabíamos que realmente se hacían los sacrificios para que de alguna manera también eso se viera como lo que iba a ser Cristo Jesús, ¿verdad? Y también Dios usó a reyes por medio del cual Dios gobernaba y también establecía sus leyes. Entonces vemos realmente, como dice acá, ya desde el comienzo Dios dio esta tarea a hombres, pero realmente después vamos a ver que Cristo cumple todo esto de una forma diferente a lo que eran los hombres, ¿verdad? Para continuar dice: cuando consideramos los oficios de Cristo en el drama de la redención, vemos que Él tiene un munus triples, un oficio triple, pues Él cumple los tres oficios del Antiguo Testamento en una persona. Cristo es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey, ¿verdad? Antes Dios a una persona determinada le llamaba para el servicio de sacerdocio, a otro para profeta, ¿verdad? A otros para como reyes, ¿verdad? Pero Cristo dice que cumplía todos estos oficios Él mismo, o sea, una sola persona cumpliendo estos oficios, ¿verdad? Como nuestro Dios, como nuestro rey, como nuestro profeta, como nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, esto es lo que explica para empezar acá, de que realmente vemos desde Génesis hasta los últimos libros del Antiguo Testamento, digo bien, que Dios iba usando a hombres y le daba una función, un oficio, ¿verdad? O profetas, sacerdotes, reyes, por el cual Dios realmente gobernaba a su nación, ¿verdad? Y cada uno cumplía una función, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la primera función, que es Jesús como nuestro profeta, ¿verdad? Dice, en el Antiguo Testamento, el profeta principalmente era un vocero, un agente de revelación por medio del cual, en vez de hablar directamente desde el cielo a la congregación de Israel, ponía sus palabras en boca de los hombres. Al estar el profeta frente a la gente, Dios estaba detrás del lugar
y postura que indicaba que el profeta estaba hablando de parte de Dios. Entonces los mensajeros de los profetas a menudo comenzaban con la frase, así dice el Señor. Entonces aquí habla de que a menudo Dios, al comienzo Dios empezaba a hablar personalmente, pero después dice que empezó a usar a profetas por el medio del cual Él hablaba a su pueblo. Conocemos también la historia de Moisés, ¿verdad? Él, antes de eso, dice que Dios hablaba a su pueblo, pero la gente estaba tan asustada por la gloria de Dios, por la presencia de Dios, que le decían a Moisés en una parte que ya no hable directamente Dios con nosotros, sino que realmente sea Moisés el que hable, que vaya, suba al monte, que Dios le hable, que Él venga a revelar lo que Dios tenía, ¿verdad? Porque realmente la gloria de Dios penetraba en ellos, le confrontaba, ¿verdad? Porque sabemos que era un pueblo rebelde, ¿verdad? Entonces a ellos le causaba conmoción, temor, y entonces le dijo a una parte, le dijo a Moisés, ya no nos hable Dios directamente. Entonces desde ahí en más, Dios empezó a hablar, pero a través de los profetas, ¿verdad? Y el primer profeta realmente como oficio fue Moisés, ¿verdad? Pero dice también, aquí estuve investigando, que obviamente antes, si bien no había todavía el oficio profeta, ya había personas que ejercían ese oficio, pero no, o sea, que no como un oficio, pero que como una representación de lo que es un profeta. Por ejemplo, dice, el término de profeta se usa por primera vez en Génesis 27. Si podemos buscar Génesis 27, es la primera vez que se usa ahí el término de profeta. Génesis 27 dice, ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieses, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos, ¿verdad? Entonces esto hablaba de Abraham, ¿verdad? Aquí a Abraham ya se lo digamos, veía como un profeta. ¿Por qué? Porque él también, como el profeta, tenía una relación con Dios. De hecho, vemos una parte cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, como él, cuando se encuentra con este hombre que él detecta realmente que no era cualquier hombre, que era realmente Dios, que vino con él a hablar, empieza a interceder por Lot, ¿verdad? Entonces, él realmente empieza a hacer una función también de poder tener esa palabra, de hablar con Dios. Y ellos veían también acá en la historia de Abraham y Abimelech que ya veíamos también personas que digamos tenían ya como esa esencia del profeta, pero el primer profeta realmente determinado por Dios es Moisés. Y eso está en Deuteronomio capítulo 18, del 15 al 18. Si alguien puede leer. Deuteronomio 18, del 15 al 18. Sí. Sí. En el versículo 16 dice, en el versículo 15, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiré, ¿verdad? Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo. Hablando a Moisés, de que Moisés ya era también ya el profeta como oficio, ¿verdad? Que por el medio del cual Dios hablaba a su pueblo, ¿verdad? Pero no solamente acá habla de que Moisés fue el primer profeta, sino que también anuncia que iba a venir un profeta que, como dice, que el que se iba a levantar y el cual iba a tener realmente algo excepcional, a diferencia de todos los profetas, que iba a ser Jesús encarnado, y que iba a ser, como dice acá, el que sus palabras dice, tendrían autoridad divina. Entonces, realmente aquí había ya la profecía de que un día iba a venir un profeta, el cual realmente iba a ser alguien más que un profeta. Conocemos que es Cristo, ¿verdad? Que es realmente Dios encarnado. Entonces, dice acá, para continuar en la otra página, para continuar lo que es los profetas, dice, en el Antiguo Testamento,
vemos una lucha enorme entre los verdaderos profetas de Dios y los profetas falsos. Mucha gente seguía a los falsos profetas, eran mucho más populares. Los profetas verdaderos casi siempre eran odiados. Jeremías y otros más resistieron muchas aflicciones porque la gente no quería oír la verdadera palabra de Dios. Entonces vemos también que en el Antiguo Testamento los que eran verdaderos profetas siempre eran perseguidos, ¿verdad? Jesús mismo esto le cuestionaba a los fariseos que vuestros antepasados mataron a los profetas de Dios, ¿verdad? Y así también ustedes quieren hacer conmigo. Entonces vemos realmente que los que verdaderamente eran profetas de Dios eran perseguidos. ¿Por qué? Porque lo que Dios hablaba siempre confrontaba, ¿verdad? Los falsos profetas siempre hablaban lo que a la gente le gustaba escuchar, ¿verdad? De hecho, Pablo también dice en Timoteo que en los días posteriores se iban a levantar personas que predicaban aquello que a uno le gusta escuchar, ¿verdad? Entonces, la gente tendrá comezón de oído, decir que van a querer escuchar realmente algo diferente a la palabra. Y eso es lo que vemos hoy en día con los falsos profetas, con los falsos siervos, lo que se dicen llamar siervos de Dios. Hablan aquello que a la gente le gusta escuchar, ¿verdad? No confronta al pecado, no habla realmente del arrepentimiento y todo aquello que, digamos, confronta nuestro ego, nuestro orgullo. Entonces dice, en los tiempos antiguos también había falsos profetas, y esto era más popular, ¿verdad? Pero los verdaderos profetas siempre eran perseguidos. Conocemos la historia de Jeremías, la historia de Isaías también, que era muy perseguido, Ezequiel mismo, ¿verdad? Todos aquellos que eran verdaderos profetas de Dios siempre eran muy perseguidos y sufrían mucho a causa de Dios. En cambio, los que eran los falsos, estos tenían popularidad y eran, digamos, muy escuchados porque realmente decían cosas que a la gente le gustaba escuchar. De hecho, si continuamos el Deuteronomio 18, hablando de los falsos profetas, versículo 20 dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha hablado, con presunción ha hablado tal profeta. No tengas temor de él. O sea, en ese entonces ya Dios advertía que iban a haber falsos profetas, que iban a hablar en nombre de Dios, pero que realmente no venían de parte de Dios. Pero ¿cómo vamos a ver? Dice la gente preguntaba, ¿cómo vamos a ver si son verdaderos profetas? Si lo que dice no se cumple, entonces claramente no son verdaderos profetas. Entonces, para continuar acá, nuestro estudio de los profetas dice: los profetas verdaderos casi siempre eran odiados. ¿Verdad? Jeremías y otros más resistieron muchas aflicciones porque la gente no quería oír la verdadera palabra de Dios. Cuando Jeremías se quejó a Dios por la popularidad de esos falsos profetas, Dios le dijo: el profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. Entonces decía en Jeremías 23, 28. Dios estaba diciendo en otras palabras: Jeremías, deja de preocuparte por lo que hagan los falsos profetas. Tu tarea es ser mi vocero y estás llamado a ser fiel al hablar todo lo que te ordené que digas. Así que por medio de los profetas, Dios daba su palabra. Entonces, en aquel entonces también los profetas estaban muy indignados. De hecho, en el Nuevo Testamento también Pablo mismo muchas veces estaba indignado por los falsos profetas que empezaban a querer tergiversar, pervertir el Evangelio. En Gálatas, en una parte le dice a los Gálatas: ¿quién les persuadió tan pronto, ¿verdad?, para que se desviaran del Evangelio? Inclusive le da una advertencia diciéndole que si viene alguien y le predica otro Evangelio, ¿verdad?, que el que le hemos predicado sea anatema, ¿verdad? Ni aunque venga un ángel, ¿verdad?, y predica otro Evangelio que no es de Cristo crucificado, sea anatema. Entonces Pablo mismo también tenía esta lucha con los falsos, ¿verdad? Pero vemos realmente que la tarea que nosotros tenemos siempre es enseñar la verdad. Van a estar los falsos, ¿verdad?, lo que siempre enseñan, engañan a la gente, pero nosotros tenemos que dedicarnos siempre a enseñar la verdad y guiar a las personas a la verdad, ¿verdad?, de lo que está escrito en las palabras, ¿verdad?, y demostrar realmente con la palabra que lo que estamos enseñando es conforme en la Escritura, y que la gente pueda ver realmente y que pueda discernir quién realmente habla de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, para continuar, dice, en el Nuevo Testamento vemos que Cristo es el profeta por excelencia.
tenemos la tendencia a enfatizar los oficios de Cristo como sacerdote y rey y no prestamos mucha atención a su papel como profeta. Siempre tenemos como rey, como sacerdote, aquel que se entregó por nosotros en la cruz, que fue el sacrificio de una vez por todas y para siempre por todos los pecados pasados, presentes y futuros. Le tenemos como nuestro rey de rey, el que venció la muerte, el que fue coronado, ¿verdad? Como premio a aquella fidelidad que tuvo a su padre, debe humillarse como hombre, de sufrir la cruz hasta la muerte, pero olvidamos realmente muchas veces su función de profeta, ¿verdad? Porque sabemos que ¿qué es el profeta? El profeta es aquel que habla de parte de Dios, y sabemos que Dios, o sea que Jesús, no solamente habla la palabra, sino que Él es la palabra, ¿verdad? Por eso dicen en Juan 1, dice que el verbo era Dios, dice una parte, pero en otras traducciones dice la palabra era Dios, porque habla del original del griego logos, ¿verdad? O sea, Él es la palabra, Él es el pan de vida, entonces Él realmente es el profeta, pero muchas veces no tenemos esa, o no descuidamos esa parte de Dios. Vemos siempre su reinado, digamos, lo que hizo Él en la cruz, ¿verdad? Como sacerdote, pero a veces no olvidamos lo que Él es como profeta, ¿verdad? Y acá dicen, como dice acá, ¿verdad? Cristo es el profeta por excelencia. Tenemos la tendencia a enfatizar los otros oficios y no prestamos mucha atención a su papel como profeta. En aquellas personas con quienes Jesús habló, se nota un entendimiento progresivo sobre Jesús. La mujer en el pozo dijo: Señor, veo que tú eres profeta, como dijo en Juan 4:19. Cuando Jesús empezaba a hablar con la mujer samaritana, ella vio realmente que no era cualquier persona, que era alguien que conocía la palabra. Entonces tenía esa percepción de que él era profeta, pero obviamente todavía no tenía esa percepción total, ¿verdad? Todavía no conocía lo que él realmente era en su totalidad, que era también rey y que era también sumo sacerdote, ¿verdad? Dice, ya era todo un reconocimiento que la mujer samaritana le reconociera como profeta, pero ella todavía no había alcanzado la cima de su confesión. En su confesión, digo bien, ¿qué sucedió cuando lo reconoció como el Mesías? Jesús no solamente proclama la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios, como dice en Juan 1:1, ¿verdad? Podemos compartir Juan 1:1 para ver eso. Él es la palabra. Si alguien puede compartir con nosotros Juan 1:1. Juan 1, capítulo 1, versículo 1. ¿Quién puede compartir? Sí. Sí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sabemos que la palabra original del verbo era la palabra, luego, ¿verdad? En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Por eso dice acá, como estamos hablando acá, Jesús no solamente proclamaba la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios. Dice, el autor de Hebreos escribe, Dios habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. ¿Verdad? Estaba en Hebreos 1:1-2. ¿Verdad? Entonces dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, ¿verdad? Que es la palabra misma. ¿Verdad? Yo soy el pan de vida, decía él, en una parte también la palabra. Él es la palabra, Él es el que fue y el que tuvo siempre eternamente, ¿verdad? Es la palabra que realmente tenemos hoy plasmado en nuestra Biblia y que por medio de ella nos alimentamos, ¿verdad? Nos nutre espiritualmente. Entonces, para continuar y terminar lo que es el tema de profeta, dice, en otro lugar Jesús dijo, porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamientos de qué he de decir y qué he de hablar. Juan 12:49. Jesús es el profeta fiel del Nuevo Testamento. ¿Por qué Él habló todo lo que el Padre le envió? Porque vemos en Filipenses 2 que Él se humilló. Él dice que no, digamos, se aferró a lo que Él es como Dios, sino que
se humilló, dice, y tomó forma de siervo, tomó forma de hombre. Vino realmente como en forma de lo que nosotros somos, un ser que tiene sus limitaciones. Por eso Jesús muchas veces tenía hambre, tenía sed, ¿verdad? Entonces, Él vino realmente, se limitó, se rebajó a nuestro nivel, ¿verdad? Tomando forma de hombre, de esclavo, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, Él se sometió totalmente a su Padre cuando estuvo en esos 3 años de ministerio, ¿verdad? Y todo lo que el Padre le revelaba, Él hablaba, ¿verdad? Pero Él siempre demostró con eso también un ejemplo, cómo tenemos que nosotros vivir obedientes a Dios, ¿verdad? Él nos dio ejemplo, ¿verdad? Nosotros por eso no tenemos excusa, ¿verdad? Si Jesús, siendo Dios, ¿verdad?, se humilló y tomó forma de hombre y vino y realmente se sometió a su Padre, cuanto más nosotros, ¿verdad?, que somos imperfectos, que necesitamos Dios. Tenemos que tomar ese ejemplo que Él nos dio, de seguir sus pasos, de obedecer a nuestro Dios, ¿verdad?, de hacer lo que Él nos dice a través de su palabra. Entonces, para terminar, dice, Jesús no solamente es el sujeto de la profecía, Él es también el objeto principal de la profecía. No solamente enseñó acerca del futuro o declaró la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios y Él es el punto central de toda enseñanza profética del Antiguo Testamento. Todo lo que habla la palabra, habla realmente de Jesús, ¿verdad?, porque Él es la palabra, ¿verdad? Él existe desde siempre, porque Él es eterno, Él es eternamente engendrado del Padre, ¿verdad?, no es creado como nosotros, ¿verdad? Entonces, ese dice el primer punto de hoy de los oficios de Cristo, que dice Cristo como profeta, ¿verdad? Y ahora vamos a continuar en el segundo oficio de Cristo, que es nuestro sumo sacerdote. Dice, a diferencia de los profetas que estaban frente a la gente cuando hablaban en nombre de Dios, los sacerdotes en el Antiguo Testamento se ponían frente a Dios y tenían al pueblo a sus espaldas. Como el profeta, el sacerdote también era un vocero, pero él hablaba por el pueblo más bien que al pueblo, ¿verdad? Es decir, que el sacerdote es el que representaba al pueblo delante de Dios, ¿verdad?, porque todos eran pecadores. De hecho, el sumo sacerdote también tenía que ofrecer primeramente sacrificio por él, por sus pecados, ¿verdad?, porque era imperfecto, ¿verdad? Tenía que presentarse delante de Dios realmente también de esa manera. Dice, como el profeta, el sacerdote también era un vocero, pero él hablaba por el pueblo más bien que al pueblo. Él hacía intercesión y oraba por el pueblo. Además, el sacerdote ofrecía sacrificios a Dios a nombre del pueblo. Los sacrificios principales los ofrecía el sumo sacerdote el día de la expiación. Pero antes de que el sumo sacerdote pudiera hacer sacrificios por el pueblo, tenía que presentar sacrificios por su propio pecado. Su sacrificio como el del pueblo tenía que repetirse cada año. Eso ellos hacían cada año indefectiblemente. ¿Por qué? Porque en todo momento, como hombre imperfecto, pecaban. Entonces, siempre, constantemente tenía que hacer un sacrificio, ¿verdad? Pero eso era insuficiente. Sabemos que no era realmente suficiente para perdonar realmente los pecados. Era solamente una representación de lo que Jesús iba a hacer, como dicen Hebreos, lo que Él iba a hacer ya una vez y para siempre, ¿verdad? Que no solamente cubría los pecados, como en ese entonces solamente cubría los pecados presentes, ¿verdad? Después ellos tenían que volver otra vez a ofrecer sacrificio por el día siguiente y así sucesivamente, o sea, por cada año, ¿verdad? Porque anteriormente ellos hacían sacrificio cada día, después ya fue cada año, ¿verdad? Entonces cada año tenían que ofrecer un nuevo sacrificio, ¿verdad? Pero sabemos que Jesús, cuando se entregó, Él ya hizo un sacrificio para siempre. Entonces Él murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él cubre totalmente todos nuestros pecados. No necesita hacer un nuevo sacrificio, ¿verdad? Lo hizo una vez para todo porque fue suficiente, porque fue un sacrificio perfecto, ¿verdad? Entonces dice acá, Jesús es nuestro sumo sacerdote. El texto del Antiguo Testamento citado con más frecuencia en el Antiguo Testamento es el Salmo 110. Contiene una declaración extraordinaria sobre el carácter del Mesías. Dice así, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sion el cetro de tu poder. Domina en medio de tus enemigos en el día de tu poder. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad, desde el nacimiento de la aurora. Tú tienes el rocío de la juventud. El Señor juró y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vemos que este nombre, este sumo sacerdote de Melquisedec aparece primeramente en Génesis. En Génesis 14, 18, debemos aparecer a este sumo sacerdote.
Génesis 14 y 18. El título dice de esta fracción, dice, Melquisedec bendice a Abraham. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Acá vemos primeramente que aparecía este sumo sacerdote. Y en Salmos habla otra vez de Melquisedec diciendo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Dice, Melquisedec era realmente, una parte hablaba que él no tenía genealogía, no tenía, es como que hablaba de alguien que eternamente estaba, ¿verdad? Era una representación de lo que Jesús iba a hacer, ¿verdad? Como habla también en Hebreo más adelante, ¿verdad? Dice, en el Nuevo Testamento, el autor de Hebreos presta mucha atención al sacerdocio perfecto de Cristo. Una evidencia clave de la naturaleza superior del sacerdocio de Jesús es el hecho de que Él no tuvo que hacer ningún sacrificio por su pecado antes de entrar al templo. El sacrificio que Él ofreció fue una sola vez y no fue un sacrificio animal. Cristo se ofreció a sí mismo porque por la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, como dice en Hebreos 10:4. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que el sacerdocio era imperfecto. ¿Por qué? Porque inclusive los hombres que ejercían esa labor, ellos tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos. Y aparte que ellos, cuando no eran eternos, o sea, eran personas mortales, morían y eran reemplazados por otro sacerdote, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero Cristo dice, Él no tuvo que ofrecer sacrificio por Él porque Él es perfecto, porque Él es sin pecado, ¿verdad? Entonces, el sacrificio que Él ofreció es una sola vez, a diferencia del Antiguo Testamento que se hacía una vez cada año, ¿verdad? Entonces, lo que Él hizo fue perfecto y fue realmente con un resultado eficaz, ¿verdad? Dice, el sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y Él es el sumo sacerdote, digo bien, según el orden de Melquisedec y continúa su trabajo de mediador hasta este momento. No por medio de la ofrenda de sacrificios que satisfagan la justicia de Dios, sino intercediendo por su pueblo en el lugar santísimo celestial, dentro del templo del cielo. Así como Cristo es tanto el sujeto como el objeto de la profecía, también Él es el sujeto y objeto del sacerdocio. Él es el sacerdote perfecto y intermediario perfecto, ahora y por siempre. Vemos que Él es nuestro sacerdote eterno, porque inclusive en Pedro dice que Cristo Jesús ya fue inmolado, dice, ¿verdad?, como cordero, desde antes de la fundación del mundo, pero que fue establecido en los posteriores tiempos, ¿verdad? Él desde antes de la fundación del mundo ya dice que ya fue presentado como nuestro sacrificio, ¿verdad? No es que, digamos, el hombre pecó y después Dios dijo qué vamos a hacer, no, que le tomó desprevenido, sino que era algo que inclusive ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Que Cristo, dice, fue inmolado como cordero, pero manifestado en los posteriores tiempos, ¿verdad?, en la cruz. Entonces ahí termina lo que es el sacerdocio, ¿verdad? Entonces, hablamos realmente de que en el Antiguo Testamento eran personas falibles, personas que también pecaban, personas que obviamente morían y después eran sustituidos por otros, ¿verdad? Pero Cristo Jesús, a diferencia del sumo sacerdote, o los sacerdotes que vienen del Antiguo Testamento que fallaban, que también cometían pecado, Él se presentó realmente sin pecado, ¿verdad? Y por eso es que su sacrificio fue solamente una vez y para siempre, ¿verdad? No fue necesario más sacrificios. Y de hecho, todos los sacrificios que se hacía en el Antiguo Testamento dice que ni aún así satisfacía lo que era la demanda de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que alguien tenía que pagar el precio y que realmente los animales no llenaban la expectativa de Dios. Tenía que haber un inocente, ¿verdad? Tenía que haber alguien realmente que pueda hacer eso para que nosotros podamos librarnos de lo que merecíamos, que era la condenación, ¿verdad?, que era el infierno eterno, ¿verdad? Pero por medio de Jesús, por su sacrificio, porque Él es perfecto, por medio de Él, creyendo en Él, nosotros tenemos entrada, como dice, al trono de gracia, ¿verdad? Y nos invita realmente en Hebreos también a que nos acerquemos al trono de gracia, que es realmente el resultado de lo que Jesús hizo por nosotros como sumo sacerdote. Entonces,
Ese es el segundo punto. El primer punto era Cristo como nuestro profeta, ahora fue Cristo como nuestro sumo sacerdote y por último, Cristo como nuestro rey. Dice, el tercer oficio de Cristo también está indicado en el Salmo 110, donde hablábamos de que también hablaba de como sumo sacerdote. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esta es una referencia del oficio del rey. Dice, muchos batallan para reconciliar el oficio del rey con el de mediador, pero si vamos a las raíces del Antiguo Testamento, lo veremos. El rey de Israel no era autónomo, no debía pretender que tenía autoridad absoluta en sí mismo. Él recibía su oficio de parte de Dios. Su llamado era el de ser un virrey y así debía manifestar la justicia y el gobierno de Dios mismo. El rey era un mediador porque estaba bajo la ley de Dios, pero ayudaba a establecer y a mantener la ley de Dios en el pueblo. Tristemente, la historia de los reyes en el Antiguo Testamento está llena de corrupción y del fracaso y de esos monarcas que no cumplieron con su responsabilidad. Así también como los profetas, había muchos falsos profetas, así como los sacerdotes, había muchos sacerdotes que no realmente eran leales delante de Dios, que eran sacerdotes que hacían toda clase de inmoralidad. Eso vemos también después en la época de los reyes, ¿verdad? También, dice, los reyes muchos de ellos eran personas que no se sometían a Dios o no hacían realmente justicia, no cumplían realmente su función como rey, ¿verdad? Que era de gobernar, que era de establecer realmente justicia, que era el mediador por medio del cual Dios también daba su ley y establecía lo que Él determinaba en su palabra para que el pueblo pudiera vivir realmente una vida recta. Pero había muchos reyes también que se desviaban del camino y que hacían toda clase de atrocidades, ¿verdad? Toda clase de inmoralidades que obviamente ofendían a Dios, ¿verdad? Entonces, dice acá que Cristo como nuestro rey, a diferencia de estos que eran también falibles, que también eran personas que muchas veces hacían lo malo, sabemos que Cristo como rey se presentó realmente perfecto, ¿verdad? Él realmente vino con nuestro rey y todo lo que Él hace es justo, ¿verdad? Hubo muchas veces reyes muy injustos, malvados, pero vemos que realmente Dios, nuestro Señor Jesús, vino como un rey, pero un rey justo, que realmente hace todo lo que es justo, todo lo que es recto, ¿verdad? Por eso tenemos nuestra confianza en Él, ¿verdad? Dice acá para continuar, el segundo párrafo dice, encontramos el mismo principio en el Nuevo Testamento con respecto a los magistrados civiles. Existen dos esferas de operación, la Iglesia y el Estado, que tienen deberes diferentes, pero la Biblia no enseña la separación del Estado con respecto a Dios, porque los gobiernos son puestos por Dios. Se les ordena a los gobernantes que establezcan la justicia y la rectitud, y Dios les pide cuentas del ejercicio de esa autoridad. Eso encontramos también en el Nuevo Testamento. De hecho, que en una parte Pablo habla de que ellos son impuestos por Dios y entonces ellos tienen una responsabilidad para con Dios, ¿verdad? Todo lo malo que ellos hagan, eso un día van a rendir cuenta. Si ellos ejercen bien su labor, eso también va a traer algo favorable para ellos, ¿verdad? Porque Dios realmente es el que le pone como responsables en cada función que cumple un gobernante, un rey o un presidente, un gobernador, un intendente. Todos los que tienen un cargo de poder tienen una responsabilidad delante de Dios y todo lo que ellos hagan van a rendir cuenta delante de Dios. Por más que puedan salirse con la suya en la tierra y puedan hacer todo lo que ellos quieran hacer aprovechando ese poder, un día van a rendir cuenta delante de Dios. Entonces vemos realmente, como dice acá en el Nuevo Testamento también, aprendemos que todos los que están como gobernadores, como alguien en el poder, son impuestos por Dios, ¿verdad? Y ellos van a rendir cuenta. Aunque muchos realmente no conozcan eso o no tengan en cuenta eso, un día van a tener que encontrarse con la realidad de rendir cuenta de todo lo que hicieron en esa responsabilidad, ¿verdad? Que a través de la Biblia conocemos que Dios la impone. Entonces dice acá, hace algunos años, el tercer párrafo, me invitaron a hablar en el desayuno del día de asunción del mando del gobernador de Florida. En esa ocasión, le recordé solemnemente al gobernador que su puesto era un servicio a Dios y que solo Dios puede ponerlo como gobernador. Dios le pediría cuentas por su forma de gobernar.
Eso se aplica a cualquier gobernante, en cualquier nación y bajo cualquier situación. Sin embargo, Dios ve un mundo gobernado por reyes corruptos que se desvían de la justicia. En el Antiguo Testamento, el modelo más cercano a un rey ideal era David. También era corrupto, pero David introdujo la era de oro de la monarquía en Israel. Y después de su muerte, el pueblo quiso ver la restauración del reino davídico. Dios dijo por medio del profeta Amós: en aquel día levantaré la caña caída de David y cerraré sus brechas, reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amós 9:11. Entonces, vemos que también, siempre cuando leemos la palabra de Dios, después de David, los otros reyes, siempre Dios le usaba a David como un parámetro, ¿no? Ya sea para bien o para mal, ¿verdad? A veces decía, no tuviste, tu corazón no fue conforme a mi siervo David, ¿verdad? O a veces lo contrario, porque andaste realmente en los caminos de tu padre David. Entonces siempre David era usado como un ejemplo, pero vemos también que David no fue alguien perfecto, alguien intachable. Vemos que inclusive hizo cosas que uno no espera realmente de alguien que es de Dios, ¿verdad? Conocemos la historia de Urías, ¿verdad? Cuando él manda a matar a Urías, que era esposa de Betsabé, ¿verdad? La historia donde él le ve a Betsabé y después se va junto a Betsabé, queda ella embarazada y él busca un plan como esconder su pecado, ¿verdad? No logra hacer eso, entonces le manda a Urías en el frente de batalla para que muera y después tomar la Betsabé, ¿verdad? Pero después, por medio del profeta Natán, Dios le confronta a David y le hace ver realmente su pecado, ¿verdad? Pero él hizo también cosas atroces, pero aún así después él se humilló, ¿verdad? Y Dios realmente vio su corazón, que era realmente un corazón contrito y humillado, como dice el Salmo, ¿verdad? Siempre él fue usado como un ejemplo, ¿verdad?, a seguir, ¿verdad? A pesar de sus falencias, todos aquellos errores que hizo, ¿verdad? Después Dios le restauró y fue realmente un rey conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces dice acá que después de esto tuvo, dice, una época de oro, donde hubieron reyes que también vivieron conforme a la voluntad de Dios, pero después sabemos que el reino se dividió, ¿verdad? Se dividió en dos partes, en los reinos de Judá y los reinos de Israel, ¿verdad? Y aún así Dios dio una promesa que después de todo esto iba a venir un rey que iba a reinar para siempre, ¿verdad? Como dice acá, ¿verdad? En aquel día levantaré la caña caída de David y cerraré sus brechas, reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, ¿verdad? Había una esperanza, una promesa de un rey que iba a venir, pero este rey iba a ser realmente, a diferencia de todos, un rey perfecto, un rey que realmente hace justicia, un rey que realmente gobierna haciendo lo recto, y ese es nuestro rey, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces vemos realmente esa promesa también de que Jesús es nuestro rey, ¿verdad? Por lo que Él hizo, ¿verdad? Él está sentado, dice, a la diestra del Padre, por lo que hizo por nosotros en la cruz, ¿verdad? Eso dice en Filipenses 2, ¿verdad? Porque Él fue obediente hasta la muerte y sufrió la muerte en la cruz. Dice, Dios lo puso en lo más alto, ¿verdad? Y le dio toda la potestad y toda rodilla se doblará delante de Él, ¿verdad? Porque Cristo es el Señor, ¿verdad? Y nuestro Rey, el Rey de Reyes. Entonces, para continuar, dice, en el corazón de la esperanza mesiánica del Antiguo Testamento estaba el deseo del pueblo de tener un rey como David una vez más. En el Salmo 110, Dios prometió que su hijo sería ese rey y que reinaría por siempre y siempre. Así que cuando vino Cristo, fue anunciado como el recién nacido rey. De hecho, fue crucificado por sus pretensiones de ser rey. Le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Juan 18:36. Dios llevó a Cristo a su coronación y lo instaló a su diestra como el gobernante de todo el universo, como el pastor, rey cuyo reino durará eternamente. Jesús le dijo una parte también a Pilato, Pilato le dice a Jesús, yo soy una persona de mucho poder, ¿verdad? Yo puedo mandar a hacerte lo que quiera porque soy autoridad. Y Jesús le responde, le dice, tú no tendrías esa autoridad si no fuera dado por mi Padre. Es decir, aún Pilato, que creía tener una autoridad sobre Jesús, Jesús le hace ver que
esa autoridad que él tenía era permitido por Dios, ¿verdad? O sea, que el que él pudiera estar delante y hacer lo que le parecía delante, o sea, por Jesús, era algo que Dios otra vez le permitía. Nada de lo que él pudiera hacer si no le fuera permitido por mi Padre, decía. Entonces, vemos realmente que Dios tenía la autoridad, si quería ahí, de mostrar eso, ¿verdad? Delante de Pilato, que él es mucho mayor, pero él estaba haciendo una función, estaba cumpliendo una misión ahí, que era entregarse en la muerte, hasta la muerte en la cruz para salvación de todos los que creemos en él, ¿verdad? Entonces Dios llevó a Cristo a su coronación y lo instaló a su diestra, como el gobernante de todo el universo, como el pastor, rey cuyo reino durará eternamente. Y para terminar, dice el último párrafo, la única diferencia entre el reino de hoy y el reino que conoceremos en el futuro es su visibilidad. Jesús ya es rey hoy mismo. Él tiene el puesto político más alto de todo el universo porque fue instalado en esa posición por Dios. Y eso está en el centro del credo de los apóstoles. Él padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Estar al lado derecho de Dios es estar en la posición de autoridad. Por eso gobierna no solo a la iglesia, sino al mundo entero. Por eso la iglesia proclama, aleluya, nuestro Mesías no solo es nuestro profeta y nuestro sumo sacerdote, sino también es nuestro rey, ¿verdad? Entonces, él realmente cumple todos estos oficios, pero de una manera totalmente diferente a los hombres, que era falible, que era imperfecto. Él lo cumple de una manera realmente perfecta, ¿verdad? Él es nuestro rey, nuestro sumo sacerdote, nuestro profeta, ¿verdad? Y como dice acá, entonces eso es lo que pudimos hoy aprender, ¿verdad? Los oficios de Cristo, ¿verdad? Que realmente Él es nuestro profeta, nuestro sumo sacerdote, nuestro rey de reyes, ¿verdad? Él es que Él gobierna. De hecho, la palabra de Dios dice también en Juan que el mundo está sometido por Satanás, ¿verdad? Él tiene, como dice, una forma sometido al mundo, pero sabemos también que todo eso le es permitido por Dios, ¿verdad? Que va a llegar su momento en donde va a ser enjuiciado también, él va a ser condenado y Dios va a tomar otra vez el lugar total que le corresponde en el mundo, ¿verdad? Entonces, hoy el enemigo es el que gobierna, ¿verdad? El que produce tanta violencia y tanta maldad en el mundo, ¿verdad? Pero sabemos que todo eso está bajo control de Dios, ¿verdad? Vemos también la historia de Job, ¿verdad? Siempre vemos que Dios, nunca Satanás va a poder hacer algo sin el permiso de Dios, ¿verdad? Dios es el que siempre le pone los límites, ¿verdad? Pero va a llegar un día realmente en donde también va a ser juzgado, al igual que todos aquellos que rechazan a Jesús y que no le aceptan como Señor y Salvador. Entonces, esto es lo que hoy estuvimos compartiendo, que es los oficios de Cristo, ¿verdad? Para conocer más sobre lo que es cristología, ¿verdad?